Ensayas la respuesta frente al chat abierto. No es raro que te pase, solo que no lo dices en voz alta. Lees el mensaje otra vez. No respondes. Pero ya hablaste varias veces. En tu cabeza la conversación avanza mejor que en la pantalla. Dices lo correcto. No te equivocas. No te interrumpen. Y aún así, no envías nada. No es que no sepas qué decir. Es otra cosa. Porque cuando podrías hablar de verdad, te quedas en silencio. Ensayas la respuesta frente al chat abierto. No eres el único. Hay algo extrañamente común en quedarse mirando la pantalla y decirlo todo sin escribir nada. Lees el mensaje otra vez. No respondes. Pero en tu cabeza ya hablaste. Dices lo correcto. Te explicas bien. Incluso imaginas cómo te entienden. Y sin embargo, no envías nada. No es que no sepas qué decir. Es que algo cambia cuando la conversación deja de ser imaginaria. Estás en la ducha. Repites una conversación que ya pasó o que nunca ocurrió. Corriges lo que dijiste. Agregas lo que faltó. Eliminas lo que te hizo quedar raro. En tu mente, todo encaja mejor. Ahí sí sabes hablar. Ahí sí sabes responder. Pero cuando estás frente a alguien, algo se corta. Como si la versión que ensayas no fuera la que aparece. No era falta de ideas. Era otra cosa. ¿Te acuerdas de ese momento exacto? Alguien te dice algo. Tienes la respuesta. La sientes subir. Y justo antes de decirla, te detienes. No porque no quieras, sino porque algo te hace dudar. ¿Y si suena mal? ¿Y si no encaja? ¿Y si cambia cómo te ven? Entonces eliges algo más seguro, más corto, más neutro. Y la conversación sigue, sin lo que realmente ibas a decir. No fue un error. Fue una corrección en tiempo real. Después, vuelves a ese momento. Lo repites. Lo mejoras. Ahora sí dices lo que querías. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí encaja. Pero ya no sirve. La conversación ya pasó. Y sin darte cuenta, empiezas a depender de ese espacio donde sí puedes hacerlo bien. Tu mente. Ahí no te interrumpen. Ahí no te miran raro. Ahí no tienes que reaccionar rápido. Ahí puedes ser preciso. Pero hay algo extraño en eso. Porque cada vez que ensayas, te vuelves mejor hablando. En un lugar donde nadie te escucha. No era práctica. Era sustitución. Empiezas a notar un patrón. Antes de hablar, ya hablaste. Antes de responder, ya respondiste. Antes de enfrentar algo, ya lo resolviste. Pero solo en tu cabeza. Y eso cambia algo. Porque cuando llega el momento real, ya no se siente como el primero. Se siente como una repetición, pero con más riesgo. Y entonces eliges no hacerlo. No porque no puedas, sino porque ya lo hiciste sin consecuencias. Hay algo que no encaja del todo. Si realmente quisieras decirlo, ¿por qué lo dices solo cuando nadie está? Si realmente te importa, ¿por qué solo existe en ensayo? No es falta de intención. Es otra cosa más difícil de ver. Porque mientras ensayas, no solo estás mejorando lo que dirías, estás evitando lo que pasaría si lo dices. No ensayas para hablar mejor. Ensayas para no exponerte. Y eso se vuelve casi invisible. Parece preparación. Parece reflexión. Parece incluso inteligencia emocional. Pero en el fondo, es una conversación sin riesgo, sin interrupciones, sin reacciones inesperadas, sin posibilidad de quedar mal. Control total. Y eso tiene un costo. Porque afuera, no puedes controlar nada de eso. Entonces pasa algo sutil. Empiezas a confiar más en la versión que ensaya, que en la que realmente habla. La que ensaya es clara. La que habla, duda. La que ensaya es segura.
La que habla, se corrige. Y sin darte cuenta, empiezas a quedarte con la primera. No porque sea más real, sino porque es más cómoda. Pero hay un detalle que no desaparece. Esa sensación de que hay cosas que nunca estás diciendo. No porque no existan, sino porque solo viven en un lugar donde no tienen consecuencias. Y eso empieza a acumularse. Pequeñas cosas, respuestas no dichas, momentos editados, hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. No es que no te expreses, es que lo haces en un lugar donde no cambia nada. Y ahí aparece una pregunta que no es tan fácil ignorar. Si todo lo importante lo dices solo en tu cabeza, ¿qué versión tuya está viviendo realmente afuera? ¿Y cuál se está quedando guardada? Estás caminando solo. Vas hablando en voz baja, como si alguien estuviera ahí. No es raro. Más gente de la que crees hace eso. Solo que no lo admite. Repites lo que dirías. Ajustas el tono. Incluso haces pausas, como si te fueran a responder. Y por un momento, se siente real, pero no lo es. Porque en esa versión, nadie puede sorprenderte. Abres una conversación antigua, lees algo que ya pasó, y de inmediato, empiezas a responder otra vez. No para enviar nada, solo para hacerlo mejor. Corriges lo que ya no existe, como si pudieras volver atrás y quedar diferente. Pero no estás intentando arreglar la conversación. Estás intentando arreglar cómo te sentiste en ella. No era la conversación. Eras tú dentro de ella. Empieza a acumularse. Pequeños ensayos. Momentos que repites. Respuestas que nunca salen. Y sin darte cuenta, te cansas. No de hablar, sino de hablar sin que pase nada. Porque aunque parezca que avanzas, todo se queda en el mismo lugar. No cambia nada afuera. Y eso pesa más de lo que parece. Estás con alguien. Te están hablando. Asientes. Escuchas. Pero no estás del todo ahí. Porque en paralelo, ya estás ensayando lo que vas a decir después. Te adelantas. Te preparas. Pero mientras lo haces, te pierdes lo que está pasando ahora. No es distracción. Es anticipación constante. Y eso te saca del momento. No estás conversando. Estás preparando una versión futura de ti. Hay un punto donde esto se vuelve más claro. Empiezas a notar que, cuando realmente llega el momento de decir algo importante, no lo dices. No porque no lo tengas, sino porque ya lo agotaste antes. Lo pensaste tanto, que cuando toca decirlo, ya no tiene la misma fuerza. Se siente repetido, gastado, como si ya hubiera pasado. Pero no pasó. Y eso es lo extraño. Aquí es donde algo cambia. No ensayas porque no sabes qué decir. Ensayas porque no quieres descubrir qué pasa cuando lo dices de verdad. Porque ahí, ya no tienes control. No puedes editar. No puedes retroceder. No puedes ajustar después. Y eso incomoda más de lo que parece. No es miedo a equivocarte. Es miedo a verte en tiempo real. Frase simple, pero incómoda. No temes hablar mal. Temes no reconocerte mientras hablas. Te detienes. Porque eso explica algo. No es la conversación. Es la exposición. No es lo que dices. Es lo que eso revela. Y en tu cabeza, puedes controlar eso perfectamente. Afuera, no. Empiezas a ver otra cosa. Cada ensayo te da una sensación de alivio. Como si ya hubieras hecho algo. Como si ya hubieras enfrentado la situación. Pero no lo hiciste. Solo evitaste la parte donde algo podía salir diferente. Y eso engaña. Porque parece progreso. Pero no lo es. Es una versión segura del mismo momento. Estás frente a alguien. Hay un silencio corto.
Sabes que podrías decir algo importante. Lo sientes. Pero eliges algo pequeño. Algo que no cambie nada. Y la conversación sigue. Normal. Intacta. Vacía. No es casualidad. Es una decisión que no parece decisión. Elegir lo seguro. Cuando lo importante aparece. Y luego, volver a ensayarlo después. Como si ahí sí valiera. Otra vez, la pregunta vuelve. Si puedes decirlo tan claro cuando estás solo, ¿por qué no aparece igual cuando importa? No es falta de claridad. Es exceso de control. Y ahí aparece la contradicción más incómoda. Mientras más ensayas, menos hablas de verdad. Mientras más claro eres en tu cabeza, más te filtras afuera. Mientras más te preparas, menos ocurre. No te estás acercando a la conversación. Te estás quedando en el ensayo. Y eso empieza a sentirse. No de golpe, sino poco a poco. Como una sensación constante. De que algo no está saliendo. De que hay partes tuyas que nunca llegan a mostrarse. No porque no existan, sino porque solo viven en un lugar donde no hay consecuencias. Frase clara. Lo que no dices no desaparece, solo cambia de lugar. Y ese lugar no tiene impacto, no modifica nada, no conecta con nadie, no te expone, pero tampoco te representa. Entonces vuelves a lo mismo. Ensayas, repites, ajustas, y por un momento se siente suficiente, pero luego pasa algo. Vuelve la misma sensación, la de siempre, como si algo estuviera pendiente, como si hubiera una versión tuya, que nunca termina de aparecer. Y ahí es donde la incomodidad se vuelve más clara. No estás evitando conversaciones, estás evitando el momento exacto, donde ya no puedes controlar cómo te ven. Y eso no se resuelve ensayando, porque el ensayo nunca incluye ese momento. Y aún así, sigues volviendo ahí. Estás viendo el teléfono otra vez. La conversación sigue ahí. Escribes algo, lo borras, lo vuelves a escribir, diferente. No es la primera vez. Esto ya te pasó, más de una vez. Y lo sabes. Dejas el chat abierto. Sales de la app. Vuelves. Como si en ese tiempo algo fuera a cambiar. Pero no cambia. Porque no es la conversación. Es el momento antes de enviarla. Ese segundo exacto, donde decides no hacerlo. Te dices que luego, que más tarde, que cuando estés más claro. Pero ya estabas claro. Solo no era cómodo. Frase simple. No lo pospones por falta de tiempo. Lo pospones para no sentir ese segundo. Estás con alguien. Te preguntan algo directo. No es difícil. Sabes la respuesta. La sientes. Pero haces una pausa. Mides. Filtras. Ajustas. Y cuando hablas, ya no es lo mismo. No es mentira, pero tampoco es exacto. Es lo que cabe sin incomodar. Lo reconoces. Esa versión reducida. Esa respuesta más segura. Ya la has usado antes. Y funciona. La conversación sigue. Todo se mantiene estable. Pero tú no te escuchas ahí. Después, en silencio, vuelve la conversación. La repites. Ahora sí dices lo que era. Sin filtro. Sin ajuste. Y otra vez. Llega tarde. Esto ya no es casual. Es un patrón. Sucede en mensajes. En conversaciones. En momentos pequeños. Siempre igual. Primero lo dices en tu cabeza. Luego decides si el mundo puede verlo. Y casi siempre decides que no. Aquí algo se vuelve difícil de ignorar. No es que te guardes cosas importantes. Es que te acostumbraste a no decirlas cuando importan.
Micropausa. Estás caminando. Recuerdas algo que no dijiste hace días. Todavía está ahí. No perdió fuerza. No desapareció. Solo se quedó sin lugar. Frase clara. Lo que no dices a tiempo. No se va. Se acumula. Y eso empieza a sentirse distinto. No como un pensamiento, sino como una carga. Pequeña al inicio, pero constante. Porque no es una sola conversación. Son muchas. Todas incompletas. Empiezas a notarlo en cosas simples. Respondes mensajes más cortos. Evitas ciertos temas. Dejas pasar momentos donde podrías entrar. No porque no quieras, sino porque ya sabes lo que viene después. Ese segundo incómodo. Ese punto sin control. Y entonces eliges evitarlo antes de que aparezca. Sin pensarlo demasiado. Se vuelve automático. Aquí es donde cambia la sensación. Antes parecía algo leve. Un detalle. Ahora se empieza a ver en todas partes. Estás escuchando a alguien. Asientes. Pero ya sabes que no vas a decir lo que realmente piensas. Lo decides antes de que termine de hablar. No hay intento. Solo omisión anticipada. Eso también ya te pasó. Frase directa. No te estás quedando callado. Estás decidiendo desaparecer de la conversación. Y eso pesa diferente. Porque no es un error. No es un descuido. Es una forma de estar. Vuelves a tu cabeza. Ahí sí hablas. Ahí sí dices todo. Con claridad. Con precisión. Pero algo ya no encaja igual. Porque ahora sabes que ese lugar no cambia nada. Antes parecía suficiente. Ahora no. Y eso incomoda más. Momento de presión. Si lo único lugar donde eres claro es donde nadie te escucha, ¿qué tan presente estás realmente cuando hablas? No hace falta responder, porque ya lo sentiste. Empieza una saturación distinta, no de pensamientos, sino de repeticiones. Lo mismo, otra vez, la misma conversación rehecha, el mismo momento editado. La misma versión que nunca sale. Pensar ya no ayuda. Ensayar ya no mejora nada. Solo repite. Y eso cansa. Pero no lo suficiente como para detenerlo. Te descubres haciéndolo otra vez. Sin querer. Automático. Como si fuera la única forma que conoces. Y ahí aparece algo más claro que antes. No es que no puedas decirlo. Es que ya te acostumbraste a no hacerlo cuando importa. No hay drama en eso. Solo repetición. Constante. Silenciosa. Y entonces todo se reduce a algo muy simple. Un momento. Ese segundo exacto. Donde decides si lo que ya dijiste en tu cabeza va a existir afuera. Ese segundo sigue ahí. Siempre. Y casi siempre. Termina igual. Dejas el teléfono boca abajo. La conversación sigue sin responder. No haces nada. Solo lo dejas ahí. Y esta vez, no vuelves inmediatamente. Te quedas en silencio. No porque no tengas que decir, sino porque ya reconoces ese momento. Ese segundo exacto. Donde siempre decides no hacerlo. No es nuevo. Lo has visto antes. Muchas veces. Pero ahora, no pasa desapercibido. Estás frente a alguien. Te hablan. Escuchas. Y por un instante, sientes lo mismo de siempre. La respuesta aparece. Clara. Lista. Y también aparece lo otro. Ese filtro. Ese ajuste. Esa pausa. Pero ahora lo notas. Antes no. Antes solo pasaba. No dices todo. Tampoco te vas al extremo. Solo dices menos de lo que era. Lo suficiente para que todo siga igual. Pequeño gesto. Pequeña decisión. Pero ya no es invisible. Frase simple.
No es que no hables. Es que decides cuánto de ti aparece. Caminas solo otra vez. Empiezas a decir algo en voz baja. Y te detienes. No terminas la frase. No porque no quieras, sino porque ya reconoces ese lugar. Ese espacio donde todo suena bien. Pero no existe. No lo rechazas. No lo fuerzas. Solo lo ves. Y eso cambia algo. No lo resuelve, pero lo vuelve evidente. Te das cuenta de algo más. Nunca fue solo una conversación. Eran muchas. Momentos pequeños. Decisiones rápidas. Respuestas ajustadas. Siempre en el mismo punto. Ese segundo. Miras el teléfono otra vez. La conversación sigue ahí. Podrías responder ahora. Podrías no hacerlo. Nada externo cambia demasiado. Pero tú sí ves la diferencia. Antes parecía una duda. Ahora es una elección. Y eso pesa distinto. No hay conclusión. No hay cierre. La sensación sigue ahí. Pero ahora es más clara. No es que las conversaciones no ocurran. Es que hay una parte de ti que solo aparece cuando nadie está. Último momento de peso. No te faltan palabras. Te falta el momento en el que decides dejarlas existir. Silencio. El teléfono sigue boca abajo. La conversación sigue abierta. Y ese segundo. También.